Hola, ¿cómo andan? En este episodio vamos a ver todos los tipos o la gran mayoría de almacenamientos que podemos tener en un PC. Empecemos. Primero, como almacenamiento me refiero a las librerías. Si no saben de lo que hablo es porque no prestaron mucha atención. En el capítulo en el que hablo de las RAMs, hablo o doy un ejemplo de libros, hojas y librerías. Si no se acuerdan, le voy a dar un repaso. La memoria caché eran las hojas. El libros era la memoria RAM y la librería era el disco duro. Hoy me voy a enfocar más que nada en esa parte, la parte de las librerías. Tenemos dos principales opciones a la hora de elegir un almacenamiento. Los HDD, que son los discos duros mecánicos de toda la vida, y los SSDs. Primero vamos con los HDD. Los HDD, como dije, son discos duros. Pero ¿qué diferencia tienen unos con otros? Tenemos varios tipos de discos duros y son bastante distintos. Primero, los discos duros HDD se caracterizan por ser mecánicos. Cuando nos referimos a un aparato como mecánico, quiere decir que tiene partes móviles. Si desarmamos un disco duro, vamos a ver que tiene como muchos tocadiscos muy chiquitos adentro. Tiene el disco y un cabezal que va girando de derecha a izquierda para leer la información de ese disco. Los discos duros tienen estas dos partes móviles, digamos. Los discos en sí, que de hecho son bastante sensibles y por lo general con una partícula de polvo solamente podemos perder muchísima información. La otra parte móvil es el cabezal. Dentro de los discos duros tenemos tres apartados, podríamos decir. El primero es el tamaño. Tenemos el disco duro normal de toda la vida, el de 3,5 pulgadas, que es el grande, de este tamaño más o menos. Y después tenemos el de Netbook o el de Play 4, Xbox o ese tipo de aparatos chiquitos. Este disco es de 2,5 pulgadas. Es bastante más chiquito. Algo para aclarar es que la única diferencia entre los dos es el tamaño, no tiene más. Otra variante dentro de los discos duros es el espacio, obviamente. Tenemos desde 40 y 80 GB, los discos duros más viejos, hasta discos de más de 8 terabytes. Para dar un repaso de qué es esto de gigas y terabytes, si recuerdan, un terabyte son 1000 gigas. El último apartado o variante que podemos tener en un disco duro es cómo se conecta. Por lo general, los discos hace varios años está estandarizado que se conecta por SATA. El SATA es este cable plano que se conecta del disco duro a la modem. Los discos viejos, estoy hablando entre los 90 y los 2000 casi, usaban IDE. No usaban SATA. Este IDE es muchísimo más grande que el SATA y muchísimo más lento, obviamente. Dentro del SATA tenemos tres variantes también. Tenemos el 1.0, el 2 y el 3.0. La diferencia no es mucha, pero la última y la más normal, podríamos decir, es la 3.0. Creo que los discos como hace 8 años o 10 años ya vienen con SATA 3. Bueno, dentro de estos discos duros tenemos varias opciones y son distintas entre sí. Estas opciones se diferencian por colores, en el caso de Western Digital, una marca, o por modelos en general. Las diferencias entre estos modelos, por ejemplo azul, verde, rojo, son la seguridad y la velocidad. Con seguridad me refiero que va a tener una vida útil más larga y va a tener menos errores. Esto nos puede interesar si trabajamos, por ejemplo, en una oficina con algunos proyectos, cámara de seguridad o ese tipo de cosas. Por ejemplo, si nosotros somos arquitectos o tenemos alguna oficina de algo y guardamos en ese disco duro los planos de un cliente, por ejemplo, ¿qué pasa si se nos rompe ese disco duro? Perdemos horas incontables de trabajo. Esto no puede ser. Para eso existen estos discos que ofrecen más seguridad. Y bueno, el tema de la velocidad entre las versiones de los discos realmente apenas se nota. Yo diría que lo más relevante es la seguridad, no la velocidad. Para eso están los SSDs. Bueno, hablando de los SSDs, ¿qué son? Los SSDs, o como se suelen decir, discos de estado sólido por las siglas en inglés, son unos discos relativamente nuevos. Son nuevos, entre comillas, porque los discos duros literalmente no cambiaron casi nada de los 90 que salieron. Ya llevan 30 años en el mercado, podríamos decir. Pero los SSD se empezaron a usar más o menos hace 10 años aproximadamente. Estos SSDs, estos discos de estado sólido, a diferencia de los discos duros, no son mecánicos. ¿Por qué no son mecánicos?
porque no tienen ninguna parte móvil. De hecho, son casi como las memorias RAM. Podríamos decir que es una mezcla entre las memorias RAM o la memoria caché con un disco duro normal. Tenemos velocidades realmente muy altas. Estamos hablando de, en algunos casos, hasta 20 veces más rápido que los discos duros, pero con relativamente bastante espacio. Tenemos los SSDs más baratos, que son los de 2,5 pulgadas. Son del formato básicamente iguales a los discos de Play 4 o de Netbook, los chiquitos. Estos SSDs de 2,5 pulgadas se suelen conectar de la misma forma que un disco duro normal. Se conectan por SATA y con el mismo conector de alimentación. Por lo general, estos discos duros son los más económicos porque el SATA tiene una cierta cantidad de transferencia de datos que incluso los SSDs más rápidos la superan ampliamente. La otra forma de conectarlos es por M.2 o NVMe. Es un nombre muy difícil. Estos SSDs, a diferencia de los de 2,5 pulgadas que van en la parte externa, digamos, se conectan en un puerto específico en la modem. Si la modem es muy vieja y no tiene este puerto, no se va a poder conectar, pero tiene cierto sentido también. Por lo general, estos SSDs son bastante más caros, pero con bastante más velocidad. Estos pueden llegar a alcanzar velocidades realmente muy altas. Un dato que quiero agregar, que es de base en mi experiencia, podríamos decir, es que los NVMe se pueden conectar en el puerto M.2. En algunos casos sí se pueden conectar y funcionan igualmente. Esto se lo deberían notar porque les puede resolver bastante problemas. Hay algo que tienen que saber, que es que los SSDs de 2,5 pulgadas, los que se conectan por SATA, la mayoría suelen tener una vida útil bastante corta. Los M.2 y los NVMe también, pero se nota mucho más en los de 2,5 pulgadas. ¿Por qué? Al ser memorias similares a las que tienen las memorias RAM, mientras más se usa, más se termina gastando, y si tienen muchísimo trabajo se pueden terminar rompiendo bastante antes. Para que se hagan una idea de los precios, un disco duro de 1 terabyte, o sea 1000 gigabytes, por lo general suele costar lo mismo que un SSD de 240 GB más o menos. Son 4 veces menos de espacio. Lo que yo suelo recomendar, y lo que suelo hacer también bastante, cuando armo alguna PC, le pongo un SSD de 120 o 240 GB, depende del presupuesto, y un disco duro de 1 terabyte o más también, depende del presupuesto. ¿Por qué hago esto? Haciendo esto tenemos lo mejor de los dos mundos, podríamos decir. Tenemos la seguridad y confiabilidad del disco duro y también la gran velocidad del SSD. En el SSD ponemos el sistema operativo y los programas que más usemos, y en el disco duro los archivos más pesados y más importantes. Otro dato de color más: hay SSD que se conectan por PCI Express, como el puerto de la placa de video, por ejemplo. Son más chiquitos igualmente. Estos creo que usé una sola vez en todo lo que llevo y son muy raros de ver. No sé en qué situaciones les podría llegar a servir. En mi caso fue porque literalmente no tenía más lugar. Tenía los dos puertos de M.2 ocupados por SSDs y necesitaba unos más. Y bueno, no quedaba otro. Creo que nunca lo van a usar o muy rara vez lo van a llegar a ver, pero es mejor que sepan que existe. Igualmente, si los otros son caros, estos ni te digo, son muy caros. Una cosa que querría aclarar es que los SSDs no tienen ni colores ni distinciones similares a los discos duros. Las únicas diferencias que podemos llegar a encontrar son con las velocidades y las capacidades. Otro punto que me gustaría que sepan es que los SSDs por lo general suelen venir sin disipación, y hay algunos de gama alta que vienen con disipación. Depende del caso, esto importa o no, es para tirar facha o para no tirar facha. En algunos casos es tanta la velocidad que sí o sí tienen que tenerlos porque se queman, igual que las memorias RAM. Bueno, no hay mucho más que agregar sobre los almacenamientos. Puede ser que haya algún otro tipo que sea un intermedio. Sé que hay un SSD que es un intermedio entre el disco duro y el SSD, pero sinceramente por algo no son muy conocidos. Si funcionaran y fueran una muy buena opción, estarían en todos lados realmente. Así que no veo de mucha utilidad nombrarlos y llenarlos con más información que realmente no necesitan. No es tan relevante, digamos.
Hay otras cosas también como ciertos adaptadores que podemos llegar a conseguir o carries. Los carries básicamente son adaptadores de externos, discos duros externos que se conectan por USB a la computadora. Es eso básicamente. Eso se llama carry por lo general. Y no hay mucho más que decir sobre este tema. Espero que les haya servido bastante. Di algunos ejemplos prácticos donde podríamos llegar a usar tal o uno. Y nada más. En estos próximos episodios vamos a terminar viendo con la fuente de poder y la modder sobre todo algunos aspectos que por ahí no nombré a propósito, pero no se preocupen porque al final del curso les va a quedar todo claro. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Chao.